Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de esta tercera jornada cervantina. Y bueno, con la ponencia de don Carlos Gómez López, que lleva como título Documentos notariales para la historia de Zahara de los Atunes y su almadraba en época moderna, siglo XVI, siglo XVIII. Carlos es natural de Vejer de la Frontera, graduado en Historia por la Universidad de Cádiz, máster en Profesorado de Educación Secundaria por la Universidad de Cádiz, máster en Archivística, la gestión documental en un mundo digitalizado por la UNED, máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico por la Universidad de Sevilla, doctorando en la Universidad Complutense de Madrid en el Departamento de Historia y Arqueología, bajo la dirección de la catedrática Gloria Franco Rubio. Ha ejercido funciones de archivero en el Archivo Municipal de Vejer de la Frontera, Archivo Histórico Provincial de Cádiz y Archivo de la Fundación Casa Medina Sidonia. Desde que finaliza la carrera, ha investigado en distintos archivos sobre la historia de Vejer y su comarca, que han dado como fruto numerosas publicaciones y conferencias. Así que, sin más, os dejo con Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia en esta jornada. Dar las gracias a Agustín por haber contado con este humilde vejeriego, que encantado de colaborar con Zahara, que siempre Vejer y Zahara tenemos mucha relación y mucha amistad y siempre nos llevamos muy bien. Es un placer. Lo que pretendo en esta tarde es hablaros un poco de los documentos notariales que nos pueden servir para encontrar datos históricos sobre Zahara de los Atunes. Los documentos notariales, aquí hablando antes con las compañeras, me dicen, cuando no encuentras nada, lo último, los documentos notariales. Y si lo hacemos al revés, vamos a empezar buscando por los documentos notariales y a partir de ahí vamos tirando del hilo. Yo creo que a eso también puede servir. Entonces, esto es más o menos lo que yo os quiero mostrar esta tarde, dar una serie de ejemplos, contaros un poco cuáles son los documentos notariales que podemos encontrar y también animaros, incitaros a la investigación en el archivo donde están estos documentos. Bueno, tras la presentación de Agustín, me gustaría... Pongo esta imagen de la Costa de los Atunes, es una página que sigo en Facebook, me parece muy acertada, y veo que habla mucho de Zahara y de esta fuente, Almadrabas del Estrecho y Literatura, de Ignacio Palacios Esteban, se apuntan algunas frases, algunos refranes que hablan de esta picaresca que es igual a Zahara, ¿no? Eso de salir por la vía de Tarifa, ser un venturero, a por atún y ver el duque, eso del cachondeo tan nuestro, no hay moros en la costa, ser un tunante, mata al rey y vete a Conil. Pues bueno, yo traigo hoy a este tamborilero que vemos aquí, porque en Vejer hay un dicho que se dice, está más golpeado que el tambor de Zahara. Esto es algo que se dice mucho en Vejer, no sé si aquí se sigue diciendo. Pero esto me llevó a pensar, digo, ¿por qué tambor tendría Zahara que estaría todo el día tocando? Buscando... en lo que ya escribió la duquesa en su día, hablaba que las funciones del pregonero, seguido de un tambor, cantaba por las playas las órdenes del capitán, los nombres de los que robaban también en el día. Tocaba caja de guerra para despertar a los durmientes y solo la campana se utilizaba para llamar a misa o al peligro de corsario. Por tanto, ese tambor se utilizaba bastante en Zahara. Pero también me viene la imagen de que quizá ese tambor se utilizase para el compás de trabajar. Vemos que hay muchas coplillas, muchas canciones que se utilizan para siempre, igual que en la trilla, en los pescadores. Además, creo que hay un vídeo antiguo que salen marineros cantando. Entonces, creo que podría ser este tambor también algo para remar todos a la vez, todos al compás, o para tirar de la sirga, ¿no? Entonces, a mí esto se me viene a la cabeza, este grabado maravilloso de Zahara en el siglo XVI. A mí lo que se me viene a la cabeza, el fondo de ese grabado, la imagen, la banda sonora, es el tambor. Es el tambor, ¿por qué? Porque Zahara es un hervidero de gente, es un hervidero de transacciones, de compra, de venta, de agárrate esto, mira para allá, coge para acá. Es un momento, Zahara es un hormiguero, que es lo que se ve en el grabado. Y el hormiguero, con el fondo, el hilo musical del tambor. Bueno, pues ese hormiguero, ¿qué es? Eso es la vida cotidiana. Es el día a día de las personas. He puesto esta fotografía de vida cotidiana porque esta fotografía está tomada en la barca de Vejer en los años 20. Ahí tenemos una señora muy bien vestida
que según la señora que me regaló esta foto, que era la que tenía el antiguo mesón de la Barca, decía que era la señorita de Zahara o algo así, o la duquesa de Zahara o algo así. Era una señora muy poderosa aquí y ella se paró, le gustaba eso, la vida cotidiana. Esa señora se veía muy bien vestida, pero se hizo la foto con el peón caminero, con el guardia civil, con los niños. Entonces eso es la vida cotidiana, el día a día. ¿Qué sabemos de Zahara? Sabemos muchísimo gracias a las fuentes propias de la almadraba de Zahara. Aquí Araceli pues, nos puede comentar mucho más. Gracias al Ducado de Vina Sidonia tenemos gran cantidad de información sobre la almadraba de Zahara, su funcionamiento, los nombramientos de cargo. Hay una cantidad de documentación, que además he trabajado en ese archivo y es incansable. No vamos a parar nunca de sacar nuevos datos de allí. Incluso vemos la importancia de los atunes para el ducado, que en el escudo que está allí en la escalera, que es un mascarón de proa antiguo, precioso, están los atunes ahí en medio del agua. Entonces, allí tenemos la cantidad inmensa de documentación sobre la almadraba de Zahara y sobre Zahara. Eso es fuentes propias. Pero tenemos la documentación notarial, que es una fuente que se usa muy poco, desgraciadamente. ¿Pero qué es un documento notarial? Pues un documento notarial es el que expide un notario público o un funcionario consular en ejercicio de esas funciones notariales, dentro de los límites de su competencia y con las formalidades de la ley. Es decir, un documento notarial es lo que pone en ese documento, es la verdad, vamos a decir, absoluta del momento, aunque puede estar, como todos sabemos, lo que se escribe puede ser... Pero bueno, es algo que se hace bajo ley, ¿no? Bajo palabra del rey. ¿Quién interviene en esos documentos? El escribano público, que es lo que actualmente es un notario, donde la tienda de escribanía, que es lo que actualmente llamamos notaría, con un libro de asiento, que es lo que denominamos un protocolo, y luego está el otorgante, que sería la persona o la entidad que viene a la notaría para protocolizar cualquier documentación. Muy bien, de ahí salen dos copias. Una copia se la lleva la persona que ha sido el otorgante. Por ejemplo, si yo vendo mi casa, yo me llevaría una copia, la otra persona que compra la casa se lleva otra copia y el notario se queda una copia, que es lo que se protocoliza. ¿Dónde actúa este notario? Pues Zahara tenemos que tener en cuenta que ha pertenecido al núcleo de Vejer de la Frontera desde el siglo XVI al XX, que es donde tenemos la documentación notarial. Pues bien, este es Vejer de la Frontera del siglo XVI, un grabado de Hohenagel. Entonces tenemos diversos lugares donde el notario actúa con un otorgante y levanta acta o escritura de lo que fuera concerniente, ¿no? En primer lugar, la propia villa de Vejer. Siempre tenían las notarías en la Plaza de España, en la Corredera, eran lugares de mayor prestancia. Otro de los lugares que aparecen es el arrabal de la Barca. Tenemos que tener en cuenta que la Barca actualmente es un núcleo de población muy pequeño, pero en el siglo XVI, XVII y XVIII fue un núcleo bastante importante, llegó a tener hasta parroquia propia. También aparece en algunas ocasiones la Ribera de los Molinos de Santa Lucía y, por supuesto, la Real Almadraba de Zahara. Es curioso que el notario solamente se desplazase a estos sitios. No he encontrado nunca un documento que esté protocolizado en Barbate, ni en Navero, ni en La Muela, solamente en estos sitios. ¿Por qué? Por la influencia del ducado. Le interesaba al duque que viniese el notario en muchas ocasiones a Zahara, a Santa Lucía, donde tenía su hacienda también y sus molinos, y en la Barca, donde tenía el almacén. Entonces son sitios que están muy ligados al ducado. Aquí vemos en los documentos cómo se encabezan perfectamente, dice, en el Real Almadraba de Zahara. O abajo que tenemos en este Real Almadraba de Zahara. Pues bien, esto es un protocolo notarial. El notario, anualmente, todos estos cuadernillos que vemos que van cronológicamente, por meses, se cosían a finales de año y se conservaban durante 25 años. Esos 25 años pasaban
al partido judicial y ahí se conservaban otros 100 años. Aquí tenemos un protocolo de Vejer abierto y algunos más esperando la consulta. ¿Dónde se encuentran estos protocolos actualmente? Vejer pertenece al partido judicial de Chiclana. Chiclana, cuando pasan 100 años, lo envía al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que se creó en 1975, en la Casa de las Cadenas. La Casa de las Cadenas es un palacio del siglo XVII, muy bonito, que se llama así porque fue por un privilegio real, ya que el Santísimo, un día de lluvia, se refugió en este palacio y se le añadieron unas cadenas como privilegio de acceso a aquella vivienda. Pero el origen de estos archivos no es en 1975, fue en la Segunda República, el 2 de noviembre de 1931, este decreto que ordena que todos los protocolos notariales de los partidos judiciales pasen al Archivo Histórico Provincial. ¿Por qué? Porque se estaban deteriorando, estaban en lugares muy inhóspitos, que en las peores circunstancias estaban estos documentos, además sin poderse consultar. Allí tenemos documentos notariales sobre Vejer, por tanto sobre Zahara, desde 1543, que es el protocolo más antiguo de Ambrosio Hernández, a 1917. Actualmente faltan unos años que tienen que remitirlo Chiclana al archivo. Hay que tener una serie de consideraciones, lo que hemos dicho antes, que son poco investigados, el deterioro, que es enorme, y su difícil lectura. Aquí tenemos una fotografía, para que veáis, que algunos están en estas circunstancias. ¿Por qué? Por todos esos años que estuvieron en los bajos de una vivienda en Chiclana, que todos conocemos Chiclana, se inunda, Chiclana se inunda, Chiclana ha tenido muchas inundaciones y este deterioro es fruto de ello. Pues bien, vamos a tratar, para seguir hablando un poco de estos documentos, los tipos documentales. Aquí tenemos al doctor José Bono Huerta, que podemos decir que es el padre de los documentos notariales, de la ciencia que los estudia. Fue notario, fue director del Archivo de Protocolos de Sevilla y a él se le debe la mejor historia del derecho notarial español. Bueno, pues él clasificó los documentos notariales en varias ramas. Los documentos referentes a la persona y a la familia, que sería sobre el estado personal, como por ejemplo una carta de emancipación, sobre la representación de la persona, un poder, sobre la remisión de responsabilidad personal, un perdón de cárcel. Luego los documentos sobre relaciones matrimoniales, que son muy interesantes también, que son vínculos matrimoniales y bienes, como una comunidad de bienes, incluso por una empresa, y sobre régimen dotal, tanto la dote, que es la que aportaba la mujer, y el capital que aportaba el varón. Por otro lado, los documentos sobre bienes, créditos y servicios, lo más conocido sobre los bienes de transferencia y locación, que serían la venta, los arrendamientos, sobre el crédito real o personal, los censos y tributos sobre algún bien, y sobre los servicios y su localización y su locación como un contrato de aprendizaje. Antes, cuando tenemos la idea, una mala idea, vamos a decir, porque pensamos que antes a un niño se ponía con un zapatero y, bueno, y siempre en las películas vemos que el niño era maltratado por el zapatero, el niño no comía, Eso estaba ante notario, un contrato de aprendizaje del tiempo, de qué es lo que tenía que darle este señor, qué tenía que enseñarle, la medicina que tenía que darle en caso de... Es decir, que estaba todo bajo la ley. Y luego los testamentos y libertades mortis causa. Los testamentos, los codicilos, la donación y los mayorazgos. Aquí os pongo una fotografía de lo que sería un signo notarial. Ese dibujo que vemos ahí, que en forma de estrella, es el signo notarial. Y abajo tenemos la firma del notario. Los documentos notariales que se quedan en los protocolos solamente tienen la firma, porque el signo es el que acredita que ese documento es fehaciente y es el que se lleva la persona a casa. Bueno, ¿pero para qué sirven estos documentos? Pues aquí he puesto un claro ejemplo. Esta imagen que vemos aquí es Jesús de la humildad y paciencia. Es un Cristo que tenemos en Vejer. Pues hasta hace un par de años nadie sabía quién había hecho ese Cristo o en qué año se hizo. Y gracias a un contrato entre la hermandad y la persona el tallista, ¿no?, el escultor que hace, pues se ha sabido que se hizo en 1625
por Francisco de Villegas. Aquí tenemos un claro ejemplo de la información que nos da un documento notarial. También, gracias a los documentos notariales, hemos podido localizar la casa de Juan Relinque. Juan Relinque fue el fiel defensor de las asas de suerte de Vejer, que también en Zahara tenemos nuestras asas de suerte, igual que en Barbate, y no sabíamos dónde había vivido Juan Relinque. Entonces, eso de ir a una ciudad y ver unas placas que pone aquí nació Miguel de Cervantes, aquí nació Lope de Vega, pues Vejer también necesitaba saber dónde nació Juan Relinque, que es su héroe popular. Pues bien, gracias a documentos de tributo, de censo, de arrendamiento, pudimos localizar dónde vivió Juan Relinque en el siglo XVI. Pues tras aburrirnos un poquito con estos tipos documentales y eso, vamos a ver varios ejemplos. Ejemplos sobre documentos notariales de Zahara de los Atunes. Vamos a ver lo del siglo XVII, que es el siglo intermedio, y es curioso que casi todos son otorgados en mayo o en junio. Nos suena a esos meses, claro. No hay más nada que decir. Bueno, pues bien, os pongo algunos ejemplos y voy a detallar lo que veo un poco más así, curioso, para que vosotros, y insisto, a mí me gusta que la gente se adentre en los archivos y que vayan y que pregunten, porque además tenemos grandes archiveros en todo y te ayudan a buscar lo que sea, y muchas veces lo que un historiador que está allí todos los días no encuentra, va una persona un día y da con él. Eso es así. Bueno, pues aquí tenemos un documento que se otorga ante Ambrosio de Villalobos en 1657 y es la compra de 15.226 reales de atún salado para la Cartuja de Jerez. Me llamó mucho la atención y aquí está señalado que es Fray Pedro de Santiago, que es cartujano de Jerez. Él viene con un poder del duque a comprar 15.226 reales de atún salado para las cartujas. Los cartujanos sabían comer calidad. Bueno, pues este es uno de los ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos un testamento que se otorga en 1634 ante Alonso Gómez Cueto, que era escribano del Cabildo también, de Antón Lorenzo Plasencia. ¿Quién era este señor? Era el hijo del alcaide de Zahara, Pedro Bernal Lobatón, y su esposa Isabel de Aragón. Pues bien, en el testamento de este señor deja claro, en primer lugar, que es hijo del alcaide de Zahara. ¿Y qué va a dejar en ese testamento? Pues, entre otras cosas, él habla de lo que tiene aquí. Pues el jubón verde que tengo en mi habitación, en el castillo de Zahara, a mi sobrina María para que rece por mi alma. Entonces, habla paralelamente de cosas de Zahara. Otro de los documentos que traemos a colación, muy interesante, es la entrega y recibo de los bienes y pertrechos de la Almadraba y Castillo de Zahara, ante Pedro García de la Reina en 1655. ¿Por qué es importante este documento para la persona que lo otorga? Porque, claro, cuando termina la Almadraba, hace un inventario y si se tiene que ir, le dice al duque, mire usted que yo he dejado esto aquí, este año que viene no está, que era lo más lógico y lo más probable. Aquí está ante notario todos los bienes que hay en la Almadraba. Entonces aquí os señalo algunas cosas. Vemos que Alonso Gómez Sencio era el capitán y entrega este inventario a Francisco Lobatón. Aquí aparece el almacén grande, donde dice que hay, por ejemplo, una cirga de barca o un pedazo de pie de red nuevo que sobró, pero viene una cantidad de objetos que yo por mi conocimiento no los conozco porque no soy especialista en Almadraba, pero bastante curioso este documento para estudiar todas las partes y todos los objetos que intervienen en el proceso almadravero. Aquí, por ejemplo, también tenemos que hay 5 remos viejos, 4 espadillas o una balanza de pesar atún con 3 pesas, entre otras cosas. Remos buenos, una fila de tablas de pino de Flandes, el almacén de al lado, que sería todas las dependencias que teníamos aquí en el castillo,
Me llama la atención, por ejemplo, 26 parihuelas, que serían dice que sirven para mudar el atún y traer sal. Las parihuelas. Una cosa muy curiosa que he preguntado y no me han sabido responder, que es 10 tripitrapes. Yo no sé lo que es un tripitrape, ni está en el diccionario, pero los tripitrapes aparecen bueno, ahora vendrá otro documento, que vuelve a aparecer los tripitrapes. O 2 botas de agua para la playa. Nos dice lo que había en el salero. Dice, en el salero pequeño, lleno de sal, y el salero grande, con cantidad de sal en él, y 9 palos puestos en la ramada. Luego, la torre de Levante, pues he señalado la campana, famosa campana que aparece incluso en uno de los letreros que habéis puesto en el castillo. Había una campana en Zara, pero bueno, ahora veremos si había una o había más. Y, por ejemplo, también una caja de echar moneda vacía. Una caja de echar moneda vacía. La torre de Poniente también explica qué es lo que había. Os he señalado 2 taburetes. Y me llamó la atención un cuadro viejo, hechura de Nuestra Señora del Rosario. Es decir, la torre de Poniente hubo un cuadro de la Virgen del Rosario, que durante tanto tiempo también fue la patrona de los navegantes, ¿no? Y también especifica que había en la caballeriza. Por otro lado, el horno. Aquí también nos dice que hay 4 asedales de barca. O lo que hacen las jarcias tapiado. Dice el almacén de las jarcias tapiado. No sabemos qué será eso. Las pilas también van explicando, donde dice que está el banco del herrador. Me llamó la atención eso, el banco de herrar las bestias. Está en las pilas. Luego los aposentos, despensa y cocina, que dice que hay 2 pares de parrilla de hierro o un perol pequeño con cabo. El aposento del veedor. Casi todos tienen lo mismo, una cama de 2 bancos, de 4 tablas, una mesa y un banco. El aposento del vicario, del sacerdote que venía a ejercer la misa aquí a Zahara. El aposento del ayudante, el aposento de un ayudante más y el aposento del tesorero. Son los aposentos que aparecen aquí. En el bastimento también dice que hay un peso de la cruz con su balanza. Y también es graciosa una pala, hay 2 barredores del horno. Sabemos que el horno hay que barrerlo después de utilizarlo. Bueno, pues esto es uno de los inventarios que encontramos en un protocolo notarial. Luego, ante Gonzalo de Villalobos, tenemos otro documento de 1636, que es la obligación que hace Pedro de Peña para asistir diariamente a la almadraba de Zara, a las órdenes del arriero Alonso Martín. Cobrará 1,5 reales por quintal de carga. Este señor hace este documento para que veamos que antes era más frecuente ir al notario que en la actualidad. Para un contrato con un arriero, es decir, un arriero a las órdenes de otro, se iba al notario y se dejaba constancia de cuánto iba a cobrar, cuál era el trayecto, bajo las órdenes de quién y para servir a quién. También en 1636 tenemos ante Alonso Gómez Cueto la obligación del amasijo del pan. El amasijo del pan para la almadraba. Bastante pan había que hacer todos los días en la almadraba. Aquí tenemos a los panaderos Alonso Martín de Arcos, Francisco Vázquez, Alonso Parra, Diego Román Ceja Blanca, Francisco Morillo, Juan Gallardo Cantero y Juan Benítez. Son bastantes panaderos los que tendrían que surtir a la almadraba. Y es curioso que dice que tenían que dar diariamente 65 libras de pan blanco y 85 libras de pan basto. Otro documento es esta obligación de la renta del mesón de Zahara, el mesón del sol, tan famoso. ¿Quién la hace? La hace Jerónimo Hernández, que era el que llevaba el mesón de la barca, también del ducado, por 52 ducados al año. Y es curioso un dato que dice que Juan del Pecho, que era vecino de esta villa, tenía en arrendamiento de su excelentísima el mesón del Real de Zahara. Y por deudas que debía, lo tienen preso
en la cárcel de esta villa por el capitán García Pérez Rendón. Algo había sucedido con este hombre, que lo meten preso por deuda y, claro, queda vacante el mesón de Zahara y es algo que hay que pronto poner en marcha. Otro de los documentos curiosos es la venta de la corambre de la carnicería de Zahara. Anualmente, la renta de la carnicería de Zahara era subastada en la plaza pública de Vejer. La de la carnicería de Vejer y de Zahara, son las únicas dos carnicerías. Entonces, el señor que estaba en la carnicería de Zahara, que era Marcos de Cádiz, vende toda la corambre a Juan Guerrero de Escalona, que era curtidor. La corambre son las pieles de las bestias que venían a sacrificar. Por tanto, también nos incita a pensar que en Zahara era bastante el ganado que venía para ser sacrificado, para dar de comer a tanta criatura. Dice que el cuarteño arriba y vaca parida con su ternera real y medio. Eso es lo que costaba la piel de esa res. En 1631 encontramos este documento también bastante curioso, que sería la obligación y el pago de las obras de hierro para la almadraba de Zahara, al herrero de Vejer, Antón Lorenzo. Aparece todo lo que el herrero anualmente hacía, los clavos, los garfios, la sortija que aparece por ahí. Son una cantidad de nombres que sería para hacer un diccionario de la almadraba de Zahara, porque es fundamental saber qué es lo que dicen estos documentos, porque son objetos que de verdad que he mirado en internet, en el Covarrubias, y no aparecen, no aparecen. Es curiosísimo que tenemos unas palabras nuestras de aquí, que eso debemos ponerlas en valor, Agustín. Pues anualmente se hacía la obligación con el herrero, con el carpintero para arreglar los carros, para arreglar los barriles, lo que fuera. También para las vasijas. Es curiosísimo también ver cuántas vasijas de cada tipo todos los años se hacían para la almadraba de Zahara. Yo hace poco di una charla también en Vejer y dije que mucha de la mercadería del pueblo de Vejer se mantenía por Zahara, porque el alfarero, el herrero, el de las tejas, el del pan, los arrieros, lo de las carretas, lo de los bueyes, todo eso llegaba a una época que no tenían nada y todos trabajaban para Zahara. Entonces era muchísima gente la que estaba dedicada a la almadraba de Zahara. Aquí también tenemos, es curioso, otro testamento de una persona que se llamaba Giuseppe Félix, que seguro que no era, aunque pone ahí, natural de Cazalla de la Sierra, Sevilla, era el encargado de la almadraba de Zahara en el año 1625, aunque con ese apellido yo creo que no sería de Sevilla. Y, por ejemplo, habla ahí en una de las mandas, ¿no? Una de las deudas que dice en su testamento, porque tenemos que recordar que los testamentos no son para decir le dejo esto a fulanito y lo otro a menganito. Para decir, yo le debo también a Juan Francisco y Antonio me debe a mí. Eso también hay que dejarlo ahí constancia. Y, por ejemplo, vemos aquí que dice, declaro que Hernando de Osuna, vecino de la villa de Casares, me debe 8 reales, que se los presté en la almadraba de Zahara. Mando se cobren. Entonces estamos hablando de que hay testamentaría que si nos detenemos o al uso ya para buscar datos concretos, son cosas que no va a aparecer nunca en un libro de diario de Almadraba. ¿Por qué? Porque no aparece ahí lo que pasa con el pueblo, vamos a decir, con un pescador, porque Giuseppe Felici era el encargado, pero el otro, Hernando de Osuna, no. Entonces todos esos datos se nos escapan, pero gracias a los documentos notariales podemos saber algo. Aquí tenemos, por ejemplo, un poder para la compra de 1000 ducados de atún, sal y vasija para Bartolomé de Arias, escribano del Cabildo de la Villa de Trebujena. Y me llama la atención un apostillamiento que dice aquí en el poder, que dice, antes de sacar la ropa de ellas. Dice que se le dé eso antes de sacar la ropa de la almadraba. Tampoco sea que se refiere bien a eso. Si nos vamos al sentido de sacar la ropa, es que se termine todo, que la gente se lleve su... Pero bueno, quizás tenga también otro significado que eso los que se dedica ahí a la almadraba pues puede encontrar. Pero bueno, en 1617, 1000 ducados de atún para el escribano de Trebujena era también
una buena cantidad de atún. Y aquí tenemos, ante Luis de Acuña, una obligación para servir de cuchillas en la Almadraba de Sahara para el año 1623, por Esteban García, Juan de Llerena y Hernando Domínguez, bajo el mayordomo de cuchillas Gabriel de Flores. Se le pagaron a cada uno 6 fanegas de trigo. Yo tampoco sabía al principio lo que era un cuchilla. Pero bueno, aquí tenemos a unos ronqueadores de la época, ¿no? A Esteban García, Juan de Llerena y Hernando Domínguez. Y ahí tengo señalado donde pone que servir de cuchilla. Bueno, aquí tenemos el famoso plano que tanto utilizamos, gracias a Manuel Ducado que lo hizo en su momento, para saber, ¿no? Pues volvemos a tener otro inventario en 1624, este es más antiguo. Entrega y recibo de los bienes y pertrechos de la Almadraba y Castillo de Zahara, inventariado por Pedro de Ortiz de Vargas Machuca, que era el capitán y justicia mayor de ella, ante la presencia de don Pedro de Amaya y Cristóbal de Morales, contador, y Miguel Ortiz Lobatón, alcaide. Aquí dice, por ejemplo, que hay 2 anclas, hay 320 cuñetes, y que Cristóbal Ramírez, que es tonelero de Tarifa, tiene aquí 4.500 duelas, que sería para hacer barriles, ¿no? O pipas, ¿no? También nos dice que hay 5 botas vinateras en que se echa el atún de hijada, una carretada de sal, y vemos ahí en el almacén que ya dice un cajón en que se echa el pan. Solamente he señalado algunas cosas, pero veis que hay una cantidad de ítems ahí enorme. Donde están las barcas dice que hay 804 sedales viejos, 84 sedales viejos. En el horno, 5 sedazos de cernir harina o un lebrillo verde grande de amasar. En la despensa, 2 sartenejas, 2 azuelas de partir la carne o 4 candeleros de ajofar, 2 tazas, 3 lebrillos de servicio. Vamos, podemos reconstruir la cocina del palacio, vamos a decir, como del momento gracias a este inventario. Donde están las camas, dice que hay 10 camas de tabla, y aquí no especifica de quién es cada habitación. 200 caíces de sal en el salero, poco más o menos, y 44 escudillas de mano. Aquí, antes de pasar a donde pone la iglesia, porque aquí en este sí especifica lo que hay en la iglesia, que en el otro no, dice que hay una campana quebrada sin la del castillo. Por tanto, hay 2 campanas. Ya no hay una. Hay 2 campanas que sepamos, una quebrada y una en funcionamiento, pero había 2 campanas. Y en la iglesia se detiene a decir que hay 2 cuadros, uno de la Concesión y otro de Nuestra Señora del Rosario, que es el que vimos antes, un cáliz con su patena de plata, un ara y un frontal y frontalera de brocalete viejo, unos manteles de ruán nuevos con puntas, una palia y unos corporales y purificador de lo mismo, otros corporales, una bolsa de los corporales viejos, un paño de tafetán viejo del cáliz, un tocador del cáliz y un cornialta viejo, 2 candeleros de ajofar viejos, una casulla, manípulo y catalufa viejo, un alba, amito y cíngulo, raído, y un atril, campanilla y campanilla pequeña. Es decir, también sabemos todo lo que había en la iglesia. Aquí no aparece ninguna imagen, pero sí por otro documento que no lo traigo aquí, sabíamos que había un Cristo crucificado porque hay un documento por el que se compra una peluca para el Cristo. Entonces, sabemos que era un Cristo con el pelo natural y hay alguien que hace esa peluca. Otro de los documentos que os traigo es la obligación de los frailes de la Merced de Vejer para decir la misa aquí en Zahara. Todos los domingos y fiestas de guardar. Y es curioso el día que se utiliza como de principio de decir que es el día de San Andrés, que es el 30 de noviembre. No sé si es que por esa fecha empezarían ya a armar o el patrón de los pescadores, pues ahí lo tenemos.
Pues ahí lo tenemos. El día de San Andrés, de 1622, al de San Andrés de 1623. Aquí tenemos a Pedro Muñoz Palomino, que era el presbítero, y cobraría el convento 50 ducados. Tenemos que tener en cuenta que el convento de la Merced fue una fundación de la Casa Medina Sidonia. El duque Juan Alonso fue el patrono de la orden mercedaria en Andalucía y fue llevando la orden a todo su dominio. En Vejer, en 1620, ya instituye un pequeño convento de mercedarios y por eso son los que vienen aquí. Anteriormente a los frailes de la Merced venían los frailes de San Francisco, que ya estaban establecidos en Vejer desde el siglo XVI. Y aquí tenemos los nombres que son muy curiosos: Fray Manuel de la Santísima Trinidad, Fray Juan de San José, Pedro Muñoz Palomino, que es el que hemos visto, Fray Juan de San Isidoro. Total, los frailes que vendrían aquí. Y como os digo, hay muchos otros, y no os quiero aburrir, por eso solamente traigo una pequeña muestra y no profundizamos ninguno con fuerza, porque me gustaría que esto fuera también, o si hay alguna publicación pendiente, estos documentos hay que trabajarlos y hay que seguir sacando. Hay muchísimos más, pero que hay muchos otros documentos que nos hablan del día a día de Zahara, del día a día, que aunque tengamos el diario de la Almadraba, estos son el día a día de los que están alrededor de la Almadraba, que también es interesante, porque nos van a dar datos, como he dicho, que muchas veces pasan desapercibidos y por ese miedo a tocar los documentos notariales, pues los estamos olvidando un poco y yo incito a que los toquemos. Y nada más, yo espero que no haya aburrido mucho, que haya sido ameno y os doy las gracias por vuestra atención. Si hay alguien que tenga alguna cuestión que no sea muy difícil, por favor. Yo que sí quería aprovechar, hablando del tema de las iglesias. Perdón. Ay, el micro. Con el tema de las iglesias, en el grabado de Antonio de las Viñas, ¿no?, que es el holandés, Sí, lo aparece una iglesia. ¿Esa es la misma de la Torre de la Vela, en referencia al campanario, o es otra que había? Debe haber otra iglesia antes porque, sobre todo en la documentación del ducado, hay muchísima referencia a obras en la iglesia de Zahara, compra de un altar para la iglesia de Zahara. Entonces no es solamente el oratorio pequeño ese que aparece en el plano, que debió estar dentro del castillo. Tuvo que haber una iglesia que desde hace mucho tiempo atrás, desde el siglo XVI, la atendía el convento de San Francisco de Vejer, que ya después la pasó a atender los mercedarios, hasta que ya, bueno, sabemos que a principios del siglo XX ya se hace la iglesia actual, pero el edificio de la iglesia actual de Vejer era el Salero, ¿no? Por tanto, hubo otra iglesia. En esta foto que he puesto al final, no sé si... Vamos a volver otra vez para atrás. Que es de principios del siglo XX, que es la de Romero de Torres, no sé si la conocéis, sí, ¿no? Esa foto es conocida. Vamos a llegar al final. Aparecen unos niños con un señor mayor, pero aquí hay una cruz. Aquí en lo alto de la puerta esta hay una cruz. Lo que no sé si es que eso se corresponde con el actual salero. Sí, ¿no? Porque esta es la puerta lateral de... Esa es del salero. Entonces, claro, ya a principios del siglo XX, bueno, esta foto suponemos que es de 1908, pero tampoco podemos estar tan seguros. Yo creo que iglesia construida dentro del Real de la Almadraba, sinceramente no creo que hubo. Compraban altar, Sí, claro. para decir la misa, pero no me consta, o por lo menos no recuerdo, porque tengo que volverlo a mirar, tengo muchos papeles, no me consta que se llegara a construir, estoy hablando del siglo XVI o XVII, por lo menos hasta 1650, no me consta que se construyera una iglesia. La iglesia, claro. Posteriormente puede ser. Bueno, aquí hemos tenido hasta hace 50 años, que quizás haya gente, bueno, nosotros mismos hemos ido a hablar a nuestros padres, aquí había en los campos iglesias que eran de paja, eran de choza. El padre Jandilla hizo, aquí en el Marchá, en Zarzuela, hizo un montón de, vamos, toda una iglesia que era una choza. Yo creo que era una enramada, como Claro, el resto de la enramada donde claro, dormían los efectivamente. a mí me parece que quizá un poco mejor puesta. Sí, mejor, Sí se más compran respetada. los cimientos, se compran la patena, el cáliz, esas cosas. Eso está todo. Eso sí, pero edificio propiamente dicho, por lo menos hasta 1650, es lo que yo conozco, no me consta.
Además, aparece en 1624 la habitación del vicario. Sí. Es decir, hay un vicario que pernoctaba aquí incluso. Entonces, debía haber un sitio donde se daba la misa. Lástima también que no ha llegado a nosotros ninguna pieza, ¿no? Ninguna pieza antigua. No sé si aquí en la iglesia hay alguna imagen o algún cuadro del siglo XVII. No creo, porque lo que yo he visto no... Pero, bueno, eso quizá pudo revertir a la casa madre, ¿no? No, no. Lo que siempre llama mucho la atención es que cuando se termina, sobre todo en Zara, más que en Conil, cuando se termina la temporada, cuando se desarma la almadraba y se recogen todos los aperos y todo, entonces se produce por lo general una subasta. Entonces tú tienes una parte de los documentos, es muy curioso porque unos documentos que tú encuentras en notariales tienen el reverso Claro. en el archivo, porque yo también tengo la lista de lo que se ha comprado, que se ha vendido, porque allí llega el dinero de lo que se ha vendido en la subasta, lo que ha quedado, o de lo que se ha guardado en un almacén para el año siguiente. Y lo que llama la atención es que lo venden casi todo. O sea, hay años que realmente es terminar la almadraba y venderlo todo. Y dices, bueno, pues el año que viene van a tener que volver A comprarlo, comprar, claro. pasan todo el invierno pidiendo y comprando y trayendo, pues en barca, porque lo traían en barca, pero es increíble cómo lo venden todo, hacen una subasta al final y ahí es donde el tesorero recupera, transmite a la tesorería del duque, etc. Entonces, tenemos muchas veces que son documentos complementarios. Tienes un lado y allí tenemos Eso, otro lado, ¿no? efectivamente. Entonces, es interesante desde ese punto de vista. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta la época, hay que reconstituirlo todo. Es que muchas veces cuando se habla de la almadraba en los siglos de oro, es como si entre 1520 y tantos, que es cuando tenemos los primeros verdaderos buenos documentos, hasta pongamos 1650, ya no te digo si seguimos para la Sí. época, hasta que los duques salen se van a Madrid. Claro, son 150, son 125 años. En 125 años el mundo cambia, Zara cambia. La Zara de 1540 y la Zara de 1640 no se parecen Nada. en nada. Claro. Zara no era nada, era un descampado. Y dependía totalmente de Vejer. Y poco a poco va dependiendo menos de Vejer, porque se va haciendo cada vez más importante. Entonces hay que también tener muy en cuenta también la cuestión de las fechas, ¿no? Tú las fechas que has dado, es interesante, porque ya ahí Zara ha cogido una importancia, aunque se pesque menos. Sí, el 17 tiene ya una entidad. El 16 es cuando se pesca de verdad. Lo que pasa es que se vive de ello durante mucho tiempo, pero cuando se pesca es el 16. Pero en el 17 están más organizados. Hay también otros documentos que tocan de soslayo a Zahara, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta también, que son los enfermos que se hospitalizaron en San Juan de Letrán, que casi todos eran... Y es curioso que todos testan, claro, cuando están enfermos, testan en Vejer. Entonces, claro, por eso no aparece en Zahara, intitulado en Zahara. Entonces testan allí y aparece, pues entonces es curiosísimo poder reconstruir esa vida del pequeño, ¿no? Es que muchas cosas, como yo trabajo al mismo tiempo sobre Conil y Zahara, y con los años he ido marcando bien las diferencias. Una diferencia enorme, porque Zahara depende mucho de Vejer, o sea, Conil. Sí, al principio. Desde todo el punto de vista de notarial y demás, mientras que Conil todo queda en Conil, porque Conil es una unidad más, es una verdadera ciudad. Entonces tiene una villa, tiene todos sus... siendo los dos del duque, pero tienen un contexto muy distinto. Muy distinto. Muy distinto, pero muy distinto. En la pesca, en la manera de vender, en la manera... Bueno, la diferencia es enorme, incluso, muy, muy diferente. Esto quiere decir, Agustín, que tenemos aquí años para jornada. Yo solo llevo 35 y terminaré. No, es un mundo, la almadraba es un mundo. A mí me llama también muchísimo la atención, lo que pasa es que yo no puedo detenerme en eso, lo de los términos de los utensilios de la almadraba. Eso es, lo del tripitrape ese no lo he encontrado por ningún lado. Creo que lo he visto y no sé si lo he buscado, porque la palabra la he visto, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero es verdad que hay unas cuantas que, aunque en el archivo hay unos diccionarios extraordinarios de la pesca y todo, y algunas que no, completamente desconocidas, sí. que no encuentras por ningún lado. Hay palabras que llaman mucho la atención porque son muy diferentes y todavía no he conseguido saberlo. He intentado estoy intentando hacer un pequeño vocabulario de la almadraba, y lo mismo, encuentras palabras en el siglo XVI que ya no aparecen en el XVII. Sí, claro. Bueno. Por ejemplo, una palabra que nunca he encontrado en ningún documento es el ronqueo. Jamás.
Sin embargo, yo me contaré mañana, porque sí hay una historia sobre el rompeo. Pero no, la palabra como tal no aparece en ningún lado. En ningún sitio. Nunca. Siempre se dice despedazar, cortar los cuchillos y las cuchillas, que son dos categorías diferentes. La palabra ronqueo, que es tan hoy en día, la palabra de moda, que todo el mundo utiliza, que hace 30 años no conocían más que aquí, ahora todo el mundo lo dice en España, pues la palabra ronqueo no la he encontrado en ningún documento de la época jamás. Bueno, perdona, pero yo pensaba que ese dicho o ese refrán que hemos oído de nuestros abuelos en vejez de está más golpeado que el tambor de Zara, y aquí no se ha escuchado nunca. Y estamos a 12 kilómetros o a 20 kilómetros. Precisamente lo que me hizo el primer refrán, que no lo conoce casi nadie, mire, tú no lo has puesto en la lista. Un refrán que para mí es muy importante, que es francamente de la picaresca, pero nunca habla nadie de él. Lo encontré una vez por casualidad y está en un repertorio de refranes, de los más antiguos. Ni la duquesa lo conocía, no hace falta, que es roncadle, que de la almadraba viene. Pero claro, ahí sí ves que hay ronqueo detrás, porque roncar a alguien, ¿qué quiere decir roncar a alguien? Roncarle que de la almadraba viene. ¿Eso quiere decir darle un tajazo o quiere decir pegarle un grito o lo que sea? ¿Cómo lo traducimos? Pues hasta hoy sigo. Ahora, el hecho de que exista ese refrán, roncalle, que la almadraba viene en el siglo XVI, quiere decir que la palabra ronqueo es utilizada. Pero el documento nunca la he encontrado. No ha quedado reflejada. No ha quedado reflejada. Efectivamente. Entonces, son los límites de la historia y los límites de la documentación, ¿no? Que hacemos lo que... Bueno, pues estaremos como el tambor de Zara muchos años, Agustín. Ya no se olvida. Pero lo que has dicho del tambor de Zara me ha interesado mucho. Nunca me había parado a pensarlo, pero tienes razón. En un real tan inmenso, con tantísimo gentío, aparte de las dos campanas o las que hubiera, ¿cómo ponían bueno, aparte del pregón, cuando había que pregonar algo, bien, de acuerdo, pero el resto del tiempo estoy segura que el tambor se utilizaría mucho, o algún instrumento, porque si no... Claro, allí se utiliza el refrán cuando hay alguien que se dice tiene muchos tiros dados, ¿no? Lo que decimos hoy día. Pues se dice está más golpeado que el tambor de Zara. O también cuando algo está muy tocado, o algo muy sobado, dice esto está más tocado que el tambor de Zara. Es decir, que el tambor tenía que estar diariamente funcionando. Seguramente poner orden. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad.